Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar en este su espacio Panorama. Yo soy Diana Rubalcaba Escalante y tenemos el día de hoy un tema muy interesante, sobre todo para este estrés que vive la mayoría de la gente de Tijuana, de Baja California, por un ritmo tan acelerado que el mismo estado nos proporciona. Nos acompaña para esto el licenciado Francisco Sergio González, el director del Hospital de Salud Mental. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación, Diana. Bueno, tiene un papel muy importante en la sociedad, sin duda. A lo mejor muy satisfactorio, muy gratificante, pero también se originó este Hospital de Salud Mental con muchísimo esfuerzo. Cuéntenos un poquito la historia. Sí, definitivamente tiene una historia del 2003 en el que, gracias a la idea, hay que reconocerlo, del hoy secretario de Salud del Estado, nos invitó a algunos gente de la sociedad, 12 en aquel momento, para tratar de hacer algo por la ciudad. Pero ese algo tenía que ver con que fuimos a ver el pabellón psiquiátrico que estaba en la Vía Rápida, sí, que era un servicio que hacía el ayuntamiento en aquel entonces, y realmente a todos nos llegó haber visto lo que ahí vivimos. Era una cuestión deprimente, con cero dignidad para los pacientes, y realmente nosotros quisimos hacer algo por la población de Tijuana y del estado. En este sentido, nosotros conformamos un patronato y con él empezamos a buscar recursos, y esto es lo más difícil. sí. Y en ese entonces lo presidía Alberto Núñez, un comerciante de la localidad que hoy ya no vive aquí en Tijuana. Y bueno, pues nos pusimos a la tarea de buscar recursos privados, internacionales, gubernamentales, y primero empezamos por el terreno. Y finalmente conseguimos un terreno que además está de acuerdo a lo que pide la Secretaría de Salud Federal, en una zona industrial y no habitacional. Y ese terreno primeramente lo conseguimos en comodato con el ayuntamiento del 2003 de Jesús González. Y de ahí nos propusimos a conseguir recursos para iniciar la construcción. Y claro, lo más difícil fue al principio, pero afortunadamente tuvimos a dos diputados de aquella época. Uno de ellos es hoy el gobernador del estado, el licenciado Osuna Millán, y fuimos al Congreso con el apoyo de estos dos diputados, y finalmente conseguimos una cantidad importante para hacer la obra negra. Y de ahí, bueno, pues luchamos hasta sacar adelante el hospital con un segundo recurso que nos llegó, y con ese segundo recurso lo equipamos y lo inauguramos el 15 de noviembre del 2007. Y bueno, en ese momento creo que venía la parte más importante, ¿no? Y más a lo mejor desesperante de cómo empiezo a operar. Sí, me parece que al iniciar la disolución del patronato, que había cumplido su objetivo, bueno, pues entonces también nos juntamos, parte del patronato, e hicimos una asociación civil para operar el hospital. Y también ahí no fue fácil. Me nombraron amablemente mis compañeros para que yo, teniendo el tiempo, buscara pues empezar con el recurso humano y tratar de echarlo a volar el hospital, y finalmente lo logramos el 1 de abril del 2008. En ese entonces arrancamos con 8 pacientes crónicos que tenía el pabellón psiquiátrico, el cual cerró, y nosotros hicimos un convenio con el ayuntamiento anterior. Sí. Y afortunadamente al principio pues nos dieron un ingreso para arrancar el hospital y poder no nomás tratar a esos pacientes, sino iniciamos la labor más difícil, que era dar a conocer el hospital. Y de ahí, bueno, pues empezamos con consulta externa en psiquiatría y psicología de adultos, y empezamos con la hospitalización de pacientes, en ese entonces los crónicos que tenía el ayuntamiento, y empezaron a llegar
porque empezamos a hacer la difusión del hospital. Claro, porque, bueno, hasta ahorita entiendo que una cosa es la hospitalización y otra cosa es la consulta externa. Sí, totalmente diferentes. ¿No? ¿Y nos puede dar una explicación de cada una? Sí, cómo no, con mucho gusto. Nosotros tenemos consulta externa que realmente hasta la fecha ha funcionado muy bien para el beneficio de muchísima gente, y ya tenemos un promedio de más de 1000 consultas por mes. Esto está en la parte de arriba del hospital. Y en la parte baja tenemos urgencias, que es por donde se internan los pacientes a hospitalización, y el psiquiatra de guardia es el que decide y valora al paciente para ver si merece su internación. Okay. Eso es básicamente la diferencia.